Predicaciones Cristovisión. Un saludo muy especial para todos los cristovidentes. Mi nombre es Tulio de la Hoz Amariz. Soy sacerdote de la diócesis de Soacha y en este momento mi encargo pastoral es ser capellán en la clínica de Nuestra Señora de la Paz, una obra de iglesia especializada exclusivamente en el enfermo mental. Seguimos el ejemplo, el amor de San Juan de Dios en la hospitalidad, en la misericordia y en su camino espiritual. Y desde aquí, desde las instalaciones de nuestra clínica, los quiero invitar para hacer una hermosa reflexión sobre la unción de los enfermos. Tal vez uno de los sacramentos que no tenemos la mayor comprensión o el mayor aprecio por el momento de dificultad en que se vive. Conocemos los otros sacramentos, los apreciamos, los queremos, los amamos, los celebramos con gusto, como una fiesta de encuentro con Dios. Y sin embargo, la unción de los enfermos es el sacramento que miramos con mayor temor, como si fuera solamente el viático, el momento final, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Yo quiero invitarlos para que esta reflexión sea la perspectiva nueva de entender la enfermedad desde el amor de Jesucristo, desde su cruz y desde su pasión. Pero especialmente que podamos entender el sacramento de la unción de los enfermos como un encuentro salvífico. Dios quiere llegar hasta ti. Jesús se quiere encontrar contigo en el momento de mayor dificultad, en tu enfermedad, en tus dolencias, en tus sufrimientos. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos y esa es la grandeza del amor de Dios que paso a paso nos va acompañando en nuestra vida, en todas las circunstancias buenas, pero también en las difíciles, en los momentos de alegría y felicidad, pero también en los momentos de desacierto, de dolor y de sufrimiento. Quisiera invitarlos a que sean 3 momentos en los que vamos a tener nuestra reflexión. Un primer momento, vamos a entender la enfermedad. ¿Qué significa para nosotros estar enfermos? Y casi que te invitaría a que le pusieras un nombre propio. ¿Quiénes son tus enfermos? ¿Cuáles son las personas que amas, que en este momento están viviendo dificultades de salud? ¿Cómo se llama el sufrimiento en tu familia? Ese será nuestro primer momento. Un segundo momento, poder encontrarnos con la palabra de Jesús en el Evangelio de Marcos y poder mirar ese momento hermoso en que Jesús se acerca al sordomudo y con una oración le pide que pueda abrir su corazón, sus sentidos, para que escuche y ame al Señor Jesús. Y el tercer momento, ya más de forma concreta y clara, que nos interroguemos sobre el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es? ¿Quién es el ministro de aquel sacramento? ¿Cuál es la materia y la forma del sacramento? ¿Con qué palabras nos alienta el ministro, sacerdote u obispo para que nosotros encontremos el camino para unirnos al sufrimiento de Jesucristo? ¿Cuáles serían aquellas condiciones especiales y los efectos del sacramento de la unción de los enfermos? Por eso desde aquí, en la compañía del Sagrado Corazón de Jesús, en la compañía de San Juan de Dios, los invito a este primer momento, que pensemos no solo en la enfermedad como una circunstancia
dura y difícil en nuestra vida, sino que pensemos en la persona del enfermo. Y lo pensemos de esta forma: si hay algo que a nosotros afecta el caminar normal de nuestra vida, es el sufrimiento, es la enfermedad. Nos encontramos nosotros con la limitación de nuestro cuerpo. Comienza a desgarrarse algo en el individuo y es el momento en que pareciera que todas las ilusiones, las esperanzas, los sueños, el sentido de nuestra propia vida, todo lo que nosotros teníamos como planes de nuestro presente y de nuestro futuro, todo aquello que se armaba como el entorno, comenzara a resquebrajarse. ¿Quién de nosotros quiere estar enfermo? Ninguno. ¿Quién de nosotros quisiera tener la experiencia del sufrimiento y del dolor? Tal vez ninguno alcanzamos ese sentido para poder decir: aprecio, llamo el dolor. Tenemos nosotros la circunstancia desgarradora de una situación dura y de una situación crítica. Y cuando hablamos de enfermedad, no podemos solamente hablar de la enfermedad corporal, que tal vez es la más dura y la más difícil. También en nosotros se dan enfermedades espirituales, enfermedades de nuestra mente, enfermedades del corazón y del alma, y llegan momentos de desaliento, de tristeza, de depresión, de sufrimiento, que hacen también que se pierda el sentido de nuestra vida. ¿Cómo entonces entender nosotros la enfermedad? Tal vez tendríamos que mirarla como una actitud de iglesia que en medio de las dificultades se agarra de la esperanza y en la esperanza encuentra el sentido de nuestra fe. La enfermedad es un elemento que nos es impuesto por no pertenecer a nuestra voluntad, nos limita de tal manera que nos bloquea corporalmente, que nos domina, que esclaviza nuestra voluntad. Eso es para nosotros la enfermedad, la esclavitud de la voluntad, porque no queremos vivir esas circunstancias adversas para nosotros. Es la amenaza de la destrucción de nuestra vida, es sentirnos en la limitación, es poder llegar hasta el interrogante último: ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿cómo tengo que adecuar mis circunstancias y mi vida? ¿En qué momento tengo que cambiar el rumbo de mi existencia? Pero yo quisiera llamarles la atención especialmente sobre esto. Tal vez la enfermedad significa 3 rupturas especiales. La ruptura conmigo mismo, la ruptura con los demás e incluso el rompimiento de mis relaciones con el amor de Dios. ¿Por qué les digo que primero la ruptura conmigo mismo? Sentir al enfermo. Y en este momento piensa en los enfermos de tu casa, de tu familia, en aquellos que están sufriendo leve o gravemente. Y te vas a dar cuenta que el rompimiento lleva primero a la reclusión. Tenemos que quedar confinados, o bien en una institución de salud, o bien en una cama de nuestra casa. Incluso triste y dolorosamente encuentra uno que al enfermo casi siempre lo dejamos recluido en el final de nuestra casa, en el último rincón. Y allí, inmóviles, el hombre se rompe por dentro. Ya no puedo ser tan funcional como siempre lo había querido ser. Y ahora siento que mi propio cuerpo parece que se va desvaneciendo y que va perdiendo las fuerzas y que no voy encontrando el mismo sentido.
me rompo por dentro. Es la ruptura de mi propia existencia que me vuelve inmóvil, que me desgarra en el interior y que, perdiendo la posibilidad de ser funcional por mí mismo, comienzo a vivir de la dependencia de los demás. Y si eso es en el exterior, trata de imaginar el dolor de un enfermo en su corazón y en su alma. Trata de pensarlo de esta manera. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento hay en una persona que ahora se siente desvalido y sin fuerzas. Si mi cuerpo no funciona como debería, cuánto dolor entonces encontraría también en el interior de mi corazón y de mi pensamiento. Por eso la consecuencia que les decía, no solo es el rompimiento de mi propia unidad y de la estabilidad de mi cuerpo, sino que es el rompimiento de las relaciones con los demás. Me vuelvo dependiente como enfermo. Todo enfermo necesita compañía, pero también necesita asistencia. Al no tener las posibilidades de valerme por mí mismo, tengo que esperar entonces que los otros me suministren mi comida, me acompañen hasta en mis necesidades más íntimas, que yo tenga que depender del otro. Y esa dependencia a veces hace que una persona enferma, en la difícil comprensión de sí mismo y en la vergüenza de sentirse dependiente del otro, pareciera que el carácter y el genio se vuelvan difíciles y se vuelvan agrios ante los demás. Y no es infrecuente encontrar familias dolidas, porque cuando alguien está enfermo, la familia también enferma y sufre, y familias dolidas especialmente porque es difícil acercarse a un enfermo, qué decirle, cómo acompañarlo, cómo estar con él al lado, cómo poder entenderlo, cómo ayudarlo sin lastimarlo, cómo compadecerlo sin que aquella compasión signifique una ofensa para él. Son tantas las dificultades y por eso les quisiera pedir en este momento que, mirando nuestros propios enfermos y nuestros familiares, aquí en el corazón puedas tener muchísima misericordia, pero sobre todo un corazón gigante que sea hospitalario, cariñoso y tierno con la persona que está sufriendo la enfermedad, sin importarnos incluso las impertinencias que muchas veces ellos, por su condición, tienen como costumbre y nos afectan y nos ofenden. Finalmente, la tercera ruptura es la ruptura en mi relación con Dios. Cuando uno comienza el proceso de su enfermedad, cuando uno siente que las cosas se ponen difíciles en la vida, entonces uno quisiera encontrar razones y comienzan las preguntas y comienzo a decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios no me acompaña? ¿Por qué Dios permite que yo esté sufriendo? Incluso me interrogo diciendo, ¿será esto para mí un castigo de Dios? ¿Será que la enfermedad se convierte para mí en el castigo merecido por mis pecados? Y comienzan incluso ideas absurdas de decir, tal vez estoy pagando lo que generaciones anteriores hicieron. Y ahora es muy frecuente encontrar también personas que quieren hacer liberaciones
de personas y de errores del pasado y creemos que el sufrimiento presente lo debemos como consecuencia o como castigo de los actos malos de nuestros antepasados. Lejos de nosotros pensar de esa manera. Por el contrario, no puedes pensar en Dios como aquel que castiga. Dios también viene a tu encuentro en el momento de la enfermedad. Y en este momento recuerdo las palabras de Job. En medio del dolor, del sufrimiento, del desaliento, de la desesperanza, incluso deseó no haber nacido. Ojalá mi madre no me hubiera dado a luz, alcanza a exclamar Job en medio de su desesperanza. Y después también se desea la muerte para no tener que vivir el dolor y el sufrimiento. Tendría que ser esa la actitud de una persona creyente. Interrogarnos y pensar en Dios como el castigador, entender nuestra enfermedad y nuestra limitación como un castigo. No, pensémoslo de otra manera diferente, pensémoslo de esta forma. El único plan de Dios es un plan salvador y sanador para nosotros. Por eso, esta invitación: lucha contra la enfermedad. No te dejes llevar por la enfermedad. Cuídate. Mantén en algún momento la posibilidad siempre abierta de estar pendiente de tu salud. Busca tu salud. No seas ocioso mentalmente, pero sobre todo, confía en Dios. Confía en el poder de la oración. Abandónate en el amor del Señor para que Jesús, el divino médico, sea tu salud y sea tu amor. En el siguiente momento los voy a invitar, después de esta pausa, a que podamos encontrarnos con ese Jesús hermoso, sanando a los enfermos y entregándoles su amor y su salvación. Estás viendo Predicaciones Cristovisión. Estás viendo Predicaciones Cristovisión. El anterior momento, el primer momento de nuestra reflexión sobre el sacramento de la unción de los enfermos, quise invitarlos para que nosotros pudiéramos mirar primero la enfermedad como una ruptura y también el sacramento como la oportunidad del encuentro con la misericordia de Dios. Les pedí especialmente que cuando hiciéramos nuestra reflexión no pensáramos la enfermedad de manera abstracta, sino que le pudiéramos colocar el nombre de nuestros familiares y el nombre de las personas que están sufriendo en nuestro hogar. Se los digo por experiencia, 5 años como capellán de la clínica de Nuestra Señora de la Paz, personas que están sufriendo la enfermedad mental, es la cercanía con el dolor y con el sufrimiento. Y si nuestra actitud es hermosa, tiene que tener hospitalidad y misericordia. Si nuestra actitud es una actitud cristiana, si queremos seguir el camino del Señor, hagámoslo de esa forma, de una manera muy sencilla. Acércate a tu enfermo, acércate a él, permite que el enfermo pueda encontrar en ti también comprensión, misericordia y hospitalidad. En este segundo momento yo quisiera invitarlos para que pudiéramos desde la palabra del Señor encontrar cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús con la enfermedad y con la persona enferma. Lo primero que tendríamos que decir es esto: siempre hubo de parte del Señor Jesús una actitud de cercanía hacia el enfermo. No solamente fue su anuncio, siempre estuvo pendiente de curar a los enfermos, de acercarse con las personas
que estaban sufriendo. Hubo una predilección especial en el corazón de nuestro Señor Jesucristo por aquellas personas dolidas de su mente y de su alma. E invitó también a sus apóstoles y en general a todos los discípulos a que en el corazón existiese la misericordia. Si hubo una parábola hermosa en la que nosotros pudimos encontrar esa actitud, fue el capítulo 10 en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano. En muchos momentos encontramos al Señor acercándose al que sufría. En muchos momentos también encontramos cómo subrayaba y resaltaba que los milagros se daban no solamente por su voluntad, sino también especialmente por la fe de aquella mujer que se acercó a tocarle el manto sin que él se diera cuenta, del jefe de la sinagoga que se sintió indigno para que el Señor pudiera entrar a su casa porque bastaba con una palabra para que su criado pudiera encontrar la sanación, de Jairo, el jefe de la sinagoga, dolido porque su niña estaba en las últimas, va donde el maestro para decirle que por favor tenga compasión y que sus manos puedan tocar y sanar a su hija que estaba enferma. Pero yo los quiero invitar a que podamos leer en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos uno de los milagros más hermosos. Este fue el texto que nosotros tomamos para la misa de Nuestra Señora de Lourdes, el día que celebramos la 30ª jornada de oración por los enfermos. Leemos en el Evangelio de Marcos. Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la multitud y a solas con él le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de su lengua y comenzó a hablar sin ninguna dificultad. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más él insistía, más lo divulgaban ellos, y llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Comenzó el texto de Marcos como narrándonos a nosotros lo que era una situación geográfica, cuáles eran los lugares por los que estaba pasando el Señor. No se había limitado solamente a llevar el consuelo y la palabra del Señor, a llevar la salud y la sanación a unos pocos. Quería poder llegar a la gran mayoría, y ahora las puertas del reino de Dios se abrían no solo para los judíos, para los hijos de Abraham, para el pueblo del Antiguo Testamento, sino también para todos los extranjeros, para todo aquel que quisiera acercarse hasta el amor del Señor. Se inauguran los tiempos nuevos. El reino de Dios comienza a ser distinto y diferente, y el Señor Jesús comienza a mostrarnos la posibilidad del amor de Dios en la universalidad de su voluntad para con todos nosotros. Ahí estamos incluidos todos aquellos que no pertenecíamos al pueblo del Antiguo Testamento. Y después comienza a narrarnos: había un hombre sordo y que apenas podía hablar. ¿Cuál era el enfermo? Era un hombre incomunicado, era un hombre perdido en su soledad, apartado totalmente de su familia, de su comunidad, de las demás personas. No podía entablar una relación, era incapaz de poder comunicarse con los demás. Y una primera actitud que nos narra el Evangelio:
La iniciativa de su curación, de su sanación, de acercarse al milagro, no le correspondió al enfermo, sino que lo hizo a través de una mediación, de la intercesión de otras personas. Otras personas llevaron a aquel hombre y lo presentaron ante el Señor Jesús. A veces nosotros no somos conscientes de la fortaleza, de la capacidad y de la efectividad que tiene nuestra oración de intercesión. Y si revisamos la manera como nosotros oramos, nos vamos a dar cuenta que está marcada a veces por el egoísmo. Te pido, Señor, por mí. Te pido, Señor, por mi sufrimiento. Te pido, Señor, por mi bienestar. Quiero para mí tal cosa. De pronto puedo ampliar el ámbito de mi oración e incluir en ella a las personas que de alguna manera influyen en mi vida. Pero mira, no se trata solamente de esa oración que me permite llegar hasta la autosuficiencia y a la contemplación de mí mismo. Se trata también de poder interceder y especialmente por aquellos que están sufriendo. Nunca dejes de incluir en tu oración a tus enfermos. Siempre permite que tus súplicas se eleven al cielo con muchísima confianza y con muchísima esperanza, pidiendo por el dolor de los que en tu familia están sufriendo, como aquellos hombres que intercedieron y mediaron para que el sordomudo pudiera llegar donde Jesús. Y se lo pidieron de manera explícita. Queremos que lo sanes. Este hombre está incomunicado, no oye, no habla. Haz un milagro con él. Y se lo pidieron de manera directa ante el Señor. Pero viene después un segundo momento del milagro. Los signos que hace el Señor Jesús para que se dé la curación. Primer signo. Lo apartó de la multitud, porque quería encontrarse no con la enfermedad, no con toda la comunidad, quería encontrarse con la persona sufriente, con el dolor de un individuo, quería tener un encuentro cara a cara, personalmente, con el dolor de aquella persona. Miren la forma como Jesucristo hoy nos hace esta invitación. Te quiero cerca mío, te quiero a mi lado, quiero que estés conmigo, quiero que me cuentes tus necesidades, quiero que confíes, coloca tu sufrimiento en mis manos. Yo puedo tocar tu carne, yo puedo sanar tu espíritu, yo puedo ser tu fortaleza. Lo único que te pido es que tengas fe y que tengas esperanza. Después de permitir que el encuentro fuera personal, a Jesús nunca le gustaron ni los aplausos, ni las grandes multitudes, ni las sanaciones colectivas. Siempre llegó a la persona para poder tocar el corazón, para poder entrar en su alma. Y después de aquello entonces, dos signos. El primero de ellos, tocó su lengua, tocó sus oídos. El segundo, elevó sus ojos al cielo y utilizó una palabra en arameo para invocar la presencia de Dios, del Espíritu, y para dar una orden sobre la enfermedad. Efetá, ábrete. Abre el corazón, abre los sentidos. Quiero que me escuches, quiero que seas capaz de hablarme. Tal vez aquel hombre sordomudo lo pudiéramos nosotros vislumbrar y pintar como cualquiera de nosotros que somos cristianos de presencia, pero que nos falta convicción, amor y esperanza. El sordomudo era la manera como el evangelista Marcos nos estaba diciendo a nosotros: la enfermedad no es solamente
de una parte de tu cuerpo. La enfermedad es tal vez de toda la persona. Necesitamos acercarnos al amor del Señor. Necesitamos que Dios toque nuestros sentidos para poder superar la sordera de no escucharlo. Tal vez muchos sordos en nuestra sociedad, pero muy poquitos mudos, porque hablamos mucho, decimos muchas cosas y tenemos siempre una palabra para imponerla incluso a los demás. Fue la manera como Jesús se acercó a la persona sufriente. Es la manera como se puede acercar a ti cuando estás enfermo. Es la forma como Él quiere llegar hasta mis familiares que en medio del dolor se debaten en crisis, en dificultades y en sufrimientos. Y al final del texto decía, todo lo ha hecho bien, y las personas admiradas alababan la obra de Jesucristo como su médico, como su sanador. Era el momento en que en el Génesis, cuando se hacía el final de la creación y Dios repasaba todo, encontró que todo estaba bien. Era volver a la armonía primera de la creación sin pecado, que después sufrió la ruptura por la desobediencia de nuestros primeros padres. Era la forma como el Señor Jesús se acercaba a la enfermedad. Siempre tuvo en su corazón, en sus palabras, en su actitud, siempre tuvo la cercanía por el sufrimiento de nosotros. Pero no solamente por el sufrimiento externo, también a Él les correspondió el sufrimiento supremo en el camino de la cruz, en el dolor de sentir que estaba entregando su vida para que nosotros encontráramos la salvación. Y todo aquello lo ofreció, su sufrimiento y su muerte, para que tú pudieras con su sangre lavar tus pecados, para que tú pudieras encontrar la salvación. Hoy quisiéramos pedirle, al terminar este momento de nuestra reflexión, al encontrarnos con la palabra de Dios, quisiéramos decirle a Jesús, quiero que vengas hasta mí, quiero que toques mis sentidos, quiero que abras mis oídos, quiero escucharte, encontrarte conmigo, encontrarme con tu amor y poder superar todas las dificultades de mi dolor, de mi enfermedad, de mi sufrimiento. Y en el siguiente momento veremos entonces, después de esta pausa, lo propio del sacramento de la unción de los enfermos. Estás viendo Predicaciones Cristo Visión. Estás viendo Predicaciones Cristo Visión. Este tercer y último momento de nuestra reflexión, quisimos hacerlo desde el centro de nuestra clínica, desde nuestra capilla, teniendo como telón de fondo el hermoso Cristo de la Paz, una obra de un artista pastuso de apellido Zambrano, que en el año 63 colocó este Cristo para que se convirtiera en la compañía y en el remedio para muchos de los que aquí llegan en medio del dolor y del sufrimiento. Desde el año 63 que fue intronizado el Cristo, se pueden imaginar ustedes la cantidad de dolor, de sufrimientos, lágrimas que ha recibido el Señor en sus pies, pero también la cantidad de amor y de misericordia que se ha dispensado a través de sus heridas y de su amor por nosotros. Esta última parte de nuestra reflexión, después de haber visto la enfermedad como una ruptura conmigo mismo, con los demás, con Dios que me lleva a la rebeldía y a las preguntas, después de haber encontrado
la mano sanadora del Señor, colocándolo en el sufrimiento del sordomudo, pidiéndonos también a nosotros que el anuncio de su palabra incluyera la sanación de los enfermos. La última parte la vamos a dedicar más específicamente al sacramento de la unción de los enfermos y vamos a culminar con una oración pidiendo por todos aquellos cristovidentes que hoy nos acompañan y que están sufriendo en su cuerpo, en su espíritu. Y vamos a orar por todos nuestros familiares enfermos y por todas aquellas personas que amamos, pero que hoy sienten la limitación y el dolor de su enfermedad. Dentro de los 7 sacramentos siempre nosotros identificamos que son sacramentos que dan vida. El bautismo me hace hijo de Dios. La penitencia restaura mi amistad perdida por el pecado libre y voluntario que me había separado del amor del Señor. Dios bendice la unión del amor matrimonial, la decisión de un hombre que quiere consagrarse como su sacerdote, ministro. La comunión es la fuerza que me acompaña a lo largo de los pasos de mi vida para que yo pueda irme alimentando con su cuerpo y pueda encontrar fortaleza en el sacramento de la comunión. Pero hay 2 sacramentos que llamamos nosotros los sacramentos de la salud o los sacramentos de la enfermedad. La penitencia restaura mi salud espiritual. La unción de los enfermos es el encuentro con Jesús misericordioso para fortalecerme en mi cuerpo y en mi espíritu, para restablecer el amor en mi vida, para darme salud espiritual y salud material. ¿Dónde nació para la Iglesia el sacramento de la unción de los enfermos? Voy a leer en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. ¿Sufre alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si ha cometido algún pecado le será perdonado. Por tanto, confiesen mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy clara la forma como el apóstol Santiago lo decía para nosotros. En esos momentos de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, es cuando más tenemos nosotros que experimentar la cercanía del Dios misericordioso. Quiere llegar hasta nosotros, quiere acercarse a nuestra vida, quiere entregarnos su amor. Como aquel samaritano que iba de Jericó a Jerusalén y se encuentra con el hombre herido y asaltado. Se bajó del caballo y tomó aceite y vino para curar sus heridas. Es el sacramento de la unción de los enfermos. Tristemente nos toca comprobar que en la comprensión del sacramento, tal vez nosotros estamos cometiendo un error muy frecuentemente, y es que lo limitamos solamente a que sea el sacramento de la unción final, el sacramento de despedida, no un sacramento de vida y de salud, sino un sacramento de muerte. Incluso algunos todavía lo llaman la extrema unción. ¿Es esa la manera como Santiago desde su carta nos alentaba a nosotros para la oración por los enfermos y para el sacramento de la unción? No.
no puede ser solamente en la postrimería de la vida un sacramento de despedida. Es también en el dolor y en el sufrimiento un sacramento de salud, de fortaleza, de esperanza. ¿Para quién es el sacramento? Para todo bautizado que se encuentre en medio del sufrimiento, del dolor, de la muerte, aunque esa muerte no sea tan inminente. Y cuando hablamos de una muerte que no sea tan inminente, hablamos también de la ancianidad, de la vejez. Es el sacramento propiamente que nos ayuda también para fortalecer nuestro cuerpo cuando el paso del tiempo y el deterioro de los años nos van llevando al decaimiento de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro ánimo, cuando parece que las fuerzas fueran menguando en nuestra existencia. Allí está Dios para convertirse para nosotros en la fortaleza. Aunque esa muerte no sea inminente, necesitas acercarte al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuándo recibir aquel sacramento? Por favor, no lo dejes para el final, no lo dejes para cuando ya sea inevitable. Es muy frecuente encontrar en las parroquias que vamos posponiendo y posponiendo de parte de los familiares el invitar al sacerdote para que venga a nuestra casa a confortar a nuestro enfermo. No lo dejemos para cuando ya todo sea inevitable, sino permitamos abrirle las puertas de nuestro hogar al Señor Jesús, que Él venga con su sanación para nosotros, que Él sea la fortaleza de nuestra vida. ¿Cuál es la materia que se utiliza para el sacramento de la unción de los enfermos? El aceite. Así como la materia en el bautismo es el agua, en la comunión es el pan y el vino, en la unción de los enfermos es el aceite. Aceite de oliva, pero no cualquier clase de aceite, fue el aceite consagrado por el obispo en la misa crismal en la que anualmente se reúne con todo el presbiterio para hacer la bendición del santo crisma, del óleo santo de los bautizados y del óleo de los enfermos, y después ese aceite se reparte a todas las parroquias. El aceite siempre fue signo de consagración y de fortaleza. Permitía penetrar en la carne herida para tratar de sanar las heridas de aquellas personas lesionadas en la antigüedad. Era la costumbre utilizar ese aceite también en el momento de consagrar los reyes y los sacerdotes. Para nosotros, llevarlo en el momento del dolor y sufrimiento es poder compartir una gracia especial que tiene el sacramento. La unción con el aceite es hacer la señal de la cruz. El ministro del sacramento es el sacerdote o el obispo. No puede ser un diácono, no puede ser un acólito, un catequista, no lo puede realizar cualquier persona. Es el sacramento de los sacerdotes o del obispo, y con el aceite unge la frente y unge las manos de la persona enferma para fortalecer las obras, los pensamientos, la voluntad, el amor, para restablecer en la integridad de la salud de una persona. ¿Cuántas veces se puede recibir la unción de los enfermos? ¿Es, como dicen algunos, un sacramento que solo se puede recibir una vez en la vida? No. Varias veces se puede recibir aquel sacramento, especialmente cuando existe la inminencia del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Antes de una cirugía, cuando aquella cirugía es compleja.
cuando sentimos que ya estamos en el límite de la vida por la cantidad de años que han pasado, cuando vemos que la enfermedad nos ha deteriorado gravemente en nuestro cuerpo, es el momento de la unción de los enfermos. Y va a pronunciar el sacerdote estas palabras: por esta santa unción, con su bondadosa misericordia, te acompañe el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Son las palabras que conforman el sacramento, la manera como el ministro invoca la presencia de la Trinidad Santísima para que nos conceda salud, perdón, fortaleza y para que nos pueda permitir el adiós definitivo en caso de nuestra muerte y nos prepare a nuestro encuentro con la esperanza y el amor de Dios en el cielo. Por eso, tal vez termino diciéndoles cuáles serían los efectos que tiene el sacramento de la unción de los enfermos. Están consignados de esta manera en el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer efecto de aquel sacramento es la unión del enfermo con la pasión de Cristo. ¿Por qué tenemos que unirnos al dolor de la cruz y de la pasión del Señor? Por el bien de quien está sufriendo, por el bien de su familia, por el bien de la iglesia. Recordemos esto: nuestra fe siempre tendrá unida la esperanza. No nos sentimos derrotados, no nos sentimos castigados, sentimos el amor de Dios presente cada momento en nuestra vida. El segundo efecto del sacramento de la unción: consuelo, paz y ánimo para soportar el sufrimiento, tanto en la enfermedad como en la vejez y la ancianidad. En tercer lugar, el tercer efecto es el perdón de los pecados. Si no fue posible la celebración del sacramento de la penitencia, si no había la lucidez y la conciencia necesarias para acceder a la confesión de nuestros pecados, la unción de los enfermos perdona y restablece la amistad entre el enfermo y Dios. La salud corporal es otro de los efectos, siempre y cuando aquella salud convenga a la salud espiritual. Y finalmente, lo entendemos también como un viático, como si fuera para nosotros la despedida, como el alimento, el paso definitivo, nuestra Pascua, el último adiós, el abrazo con la eternidad del Señor. Quiero terminar este momento pidiéndoles que nos unamos en la oración que su santidad Juan Pablo II elevó por los enfermos. Pensemos en nuestros familiares que están sufriendo. Pensemos en todas aquellas personas recluidas en una clínica, en un hospital. Pensemos en nosotros mismos, afectados en nuestra salud mental o en nuestra salud corporal. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz, todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo,
por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Y finalmente, nunca olvidemos dos palabras en nuestra actitud de cercanía a quien está sufriendo: hospitalidad y misericordia. Misericordiosos como nuestro Padre del cielo. Que Dios el Señor, con su bendición, los proteja y los guarde siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Predicaciones Cristovisión.